Conflictividad que hoy nos toca afrontar en este país, tanto en la asesoría de la entidad como de clientes y empresas del estudio. Notamos que hay una gran, diría, numerosa normativa, casi una hiperinflación normativa, tanto laboral como contable, que de ninguna manera favorece al sector. Nos encontramos con infinidades de reclamos que podrían ser conciliados y llegando a algún punto en común entre las partes, pero sin embargo, debido a las multas y la normativa laboral, vemos que todo termina en un litigio que de ninguna manera favorece al empleador, y después se tienen que afrontar mayores costos, tanto de costas como peritos y por supuesto intereses. ¿Cómo cree usted que la pandemia y la normativa a consecuencia de esta va a cambiar la agenda respecto a la conflictividad laboral? Hola, buen día. Empezando esta segunda jornada del coloquio, quiero agradecer la invitación del Departamento de Fiscalidad y Tributación para moderar este módulo de la conflictividad laboral. Especialmente al doctor Ignacio Capurro por su tiempo y disposición. Solo decirle que el doctor Capurro es la cara y la pluma muchas veces de todos los informes laborales que ustedes van recibiendo y que emite la FEDER a través del Departamento de Política Laboral y Social. Solo aclarar antes de darle la palabra al doctor Capurro que pueden en el espacio de chat o de preguntas y respuestas de abajo dejarnos las inquietudes para que luego de la exposición el doctor realice las respuestas. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar y lo vamos a escuchar al doctor Capurro. Bueno, buenos días. Desde ya, gracias, Gustavo, por estas palabras, al departamento por invitarme a participar en este interesante y ya tradicional coloquio, y a todos los interesados que madrugaron hoy al ver que el tema de conflictividad laboral era el que arrancaba esta mañana la agenda. Bueno, nunca mejores palabras que las del video que precedieron, hablando de esta suerte de hiperinflación normativa, ¿no? Hagamos un poco de memoria. Cuando comenzamos este 2020, con algo de optimismo, con algo de preocupación, como todos los años, con la expectativa del cambio de gobierno, lo arrancamos para los que estamos en el tema de la conflictividad laboral, digamos. Siempre la conflictividad laboral en principio se entiende en la dimensión colectiva, lo que es un poco relaciones, entidades empresarias, sindicatos, y desde ahí, a partir de ahí, la interpretación o la generación de la normativa que luego se aplica para administrar y gestionar las relaciones laborales en el plano individual. Y en ese plano colectivo, arrancamos con alguna sensación de algún pendiente de lo que había sido el 2019 y lo que fueron empezar a entender las señales iniciales de esta nueva administración, el Poder Ejecutivo. Digo, pendiente porque en lo que podría ser la agenda paritaria de este año, ya que, por un lado, veníamos de una negociación de cierre del año 2019, donde había habido con una fuerte energía orientada a neutralizar una iniciativa convencional que por ahí apuntaba a dividir o a segmentar la representatividad de la FEIR, algo que nos ocupó gran parte de esa negociación y de la energía puesta en ese momento frente al Ministerio de Trabajo y el sindicato, y a su vez por ciertas tensiones que en el medio de la negociación paritaria y con posterioridad se vieron en algunas regiones, donde por alguna razón se buscaba hacer una suerte de reapertura de lo que era un criterio lógico y razonable de regionalización de los salarios, como tiene la actividad. Entonces eran una suerte de pendientes que en algún lugar de la cabeza teníamos en cuenta, como para, la agenda paritaria de este año de alguna manera nos lo iba a recordar, o nos iba a hacer volver a ellos. Por otro lado, señales, digo, porque rápidamente, con el cambio de gobierno, empezaron a haber novedades en el ámbito de lo que es la gestión de las relaciones laborales o del costo laboral. Primero, porque a pocas horas de asumir, surgió el decreto de la duplicación indemnizatoria, no me voy a extender en eso, todos saben de qué estamos hablando, sino en las preguntas con gusto hacemos foco en lo que lo consideren de más interés.
y luego porque en enero sale el decreto 14-2020 que obligaba a pagar esta suma a cuenta de las paritarias 2020, y a nosotros naturalmente nos incidía significativamente, bueno, nos anticipaba esa agenda de revisión que teníamos de alguna manera pactada. Y todo esto se daba en expectativas, en un contexto de expectativas, porque ya veríamos viendo desde toda un poco la crisis, un poco la inestabilidad económica fruto del todo el proceso eleccionario y demás, ya veníamos viendo un impacto en la actividad, en la demanda de servicios y demás. Entonces, bueno, había una cierta expectativa puesta en esta nueva administración, viendo de qué manera las economías regionales iban a ser estimuladas, o las pymes, sabiendo que, siendo una actividad que contrata mano de obra de carácter intensivo, cualquier modulación del costo laboral siempre es muy, muy sensible en la estructura de costos, y a veces hasta en la propia sustentabilidad de cualquier emprendimiento turístico, hotelero y gastronómico, ¿no? Bueno, a ese contexto post-eleccionario y poco esa inestabilidad económica, se empezaron a sumar en el verano las primeras señales que venían del este, con esto que era esto del COVID-19, empezaba a haber algunas cancelaciones de turismo internacional, fruto de algunas primeras restricciones a viajes al exterior, o primeras recomendaciones de algunos países de empezar a limitar sus viajes al exterior, pero aparentemente esto acá, por las primeras novedades o las primeras señales de algunas autoridades, parecía no ser algo inminente que iba a tener una gran repercusión. Así que bueno, mientras estamos a la expectativa de este tipo de medidas, a ver cómo se estimulaba el empleo en las pymes, las economías regionales y demás, nos cae de alguna manera la novedad de que la pandemia finalmente llega a la Argentina, y empieza a provocar no solo costos y necesidades, porque ya vamos a ver un poco estas normas, sino además, y muy fuertemente para quienes nos manejamos como consultores, esto lo hemos padecido, porque bueno, estamos en contacto directo con centenares de empresarios, muchísima incertidumbre, ansiedad y expectativa, ¿no? Dado que empezaron a sucederse normas que salían una tras de otra, todas a último momento, con vigencias casi instantáneas cuando no retroactivas. Todo esto es descriptivo y no valorativo, después habrá temas jurídicos que valdrá la pena o no profundizar, pero digo, esto es descriptivo de la realidad. Y se dio, bueno, una de las máximas que lamentablemente nos rige en este país, que es donde lo único permanente es lo transitorio. O sea, este país tiene una particularidad que donde las normas permanentes enseguida se le encuentra, parece que echa la ley, echa la trampa, ese refrán por algo existe, pero digamos, las normas permanentes, digo, transitorias o extraordinarias, luego son frutos de sucesivas prórrogas y son las que en definitiva más perduran, ¿no? Y así tuvimos un primer decreto, el 260, donde se estableció la emergencia sanitaria, y en el cual se establecía un primer aislamiento por 14 días de algunos tipos de categorías de personas. Naturalmente esas personas en algún lugar trabajan, esas personas no iban a poder ir a trabajar, fruto de este primer aislamiento, que era gente que venía del exterior, algunos que ya fueran positivos, contactos estrechos y demás. Recuerdan el 260 de la emergencia, la prórroga de la emergencia sanitaria. Rápidamente el Ministerio de Trabajo reacciona, y el 14 de marzo saca una primera resolución 202, en la que suspende la obligación de asistencia al lugar de trabajo de estas personas, las indicadas en el decreto 260, y naturalmente empiezan una de las máximas de las frases que llegan para quedarse, y es el con goce íntegro de sus remuneraciones, como si el empleador, digamos, mágicamente pudiera también decretar, digamos, la generación de los recursos, ¿no?, necesarios para ello. Pero rápidamente la resolución está 202, lo que dice es, y establece uno de estos principios que, como digo, luego se repiten, goce íntegro de remuneración. Luego sale la resolución 207 del Ministerio de Trabajo de la Nación, el día 14 de marzo, estamos hablando previo a lo que es el ASPO y la cuarentena, ¿no? Y esta resolución 207, que lo primero que vamos a decir es que era solo por 14 días, disponía, bueno, el deber de la suspensión del deber de asistencia, la dispensa de la obligación de asistir a trabajar, de 3 categorías, que son los mayores de 60 años, recordando que respecto a los mayores de 60 años no es ni obligatorio ni absoluto, porque la misma resolución decía, salvo que esa persona para la empresa fuera esencial para la continuidad del servicio. Esencial, luego después tiene otra caracterización en la normativa vinculada a la pandemia, pero en ese momento hablaba de aquellas personas que eran imprescindibles para la continuidad del servicio, con lo cual no es que era prohibido el trabajo del mayor de 60 años, sino que
tenía la opción de dispensarse de asistir, y el empleador a su vez la opción eventualmente de restringir esa autorización en tanto y en cuanto no tuviera problemas de salud y fuera necesario. En la segunda categoría eran quienes integraban los grupos de riesgo, y ahí hubo distintas normas que iban caracterizando qué tipo de enfermedades o preexistencias médicas que constituía este grupo de riesgo. Ellos sí estaban prohibidos de ir a trabajar, no podían ser convocados ni ser considerados esenciales por el empleador. Y luego se genera toda la problemática de quienes tuvieran menores o adolescentes a cargo en edad escolar, ya que una de las normas previas había dispuesto ya el cese de las clases, ¿no? En ese momento. Ahí se genera también toda una discusión, si era con o sin cobro de salarios, porque no sale tan claro como en los primeros dos supuestos, y acá sale que la ausencia sería justificada. Son todos eufemismos para terminar, de alguna manera, generando una discusión en lugar de trabajo, una defensa, y finalmente en estos momentos cualquier aclaración administrativa, incluso hubo medidas cautelares de la justicia aclarando que esas licencias eran con goce de haberes, ¿no? Digo, esta resolución 207 es una de las claves, porque después genera, si bien era con vigencia solo por 14 días, luego es prorrogada eternamente hasta mientras el ASPO en alguna de sus modalidades siga vigente. Finalmente esto, 16 del 3, acordémonos, el 19 del 3 sale publicado el decreto de necesidad de urgencia 297, es el que inicia la figura del aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, para todas las personas que habitan en el país. Ahí ya no era optativo, no era para más de 60, no era para preexistencias, eran todos los habitantes que han vedado, tenían prohibido deambular por las rutas, por los espacios públicos, debían quedarse en su lugar de residencia o, una frase que generó más de un inconveniente, en el lugar en el que se encontraran a las 0 horas del día 20 de marzo. Esto generó más de alguna situación personalmente conflictiva. Ahora, esto también, nos reíamos de la palabra cuarentena en ese entonces porque había alguno jocoso que por televisión decía son 10 días, sería una decentena, yo qué sé, empezaron a utilizar ahí palabras parecidas, pero esto tenía 11 días de vigencia, incluso que adelantaron un feriado para tratar de que se computaran como 10 y no como 11, pero claramente esa transitoriedad rápidamente vimos que no alcanzaba, empezó a generar problemas, porque esto el 20 de marzo, a consecuencia de esto, se suspendieron todas las actividades, en particular todo el universo de actividades comprendido en FEGRA, cesó por completo sus actividades de servicios, cerraron los establecimientos hoteleros y gastronómicos en su totalidad, porque este decreto 297 contemplaba un listado de actividades consideradas esenciales que debían seguir trabajando, entre las cuales no figuró, sino hasta mucho después, y solo en la modalidad delivery, y bueno, con toda la cadencia y la dinámica que ustedes ya bien conocen, las sucesivas prórrogas de este ASPO. Y otra, bueno, el ASPO, ¿qué dice? Todos estos trabajadores, todas estas personas que deberán dejar de asistir al trabajo, nuevamente la frase célebre de tendrán derecho al goce íntegro. Si bien acá dice ingresos y no remuneraciones, es un detalle que jurídicamente después puede generar algún tipo de alternativa o posibilidad. Lo cierto es que esto lo dejaba sujeto a la reglamentación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y el Ministerio rápidamente salió primero con la resolución 219, que tenemos que recordar, fue una resolución que hablaba de que si de buena fe las partes consensuaban la forma en la que la tarea se hiciera de forma remota, así se hiciera, y en ese caso se pagaba el salario normalmente, y si la tarea no se podía hacer de manera remota, ese ingreso habitual iba a ser de naturaleza no remunerativa. Eso de alguna manera no era una solución, pero como que nos generaba una suerte nos marcaba un camino para estos 10 días de esta primera versión del ASPO, pero mientras el 30 de marzo se difunde una nueva resolución del Ministerio de Trabajo, 279 en este caso, que rige al día de hoy, en la cual deroga a la 219, la 219 era del 19 de marzo, era casi complementaria al DNU, y la deroga y dice que la vigencia de esta resolución 279 inicia el día en que iniciaba la 219 su vigencia, o sea, se retrotrae el 20 de marzo, y ahí sí dice que establece de nuevo la modalidad del home office para quien pudiera hacerlo, o pudiera hacer tareas análogas,
y hace una serie de facultades para las actividades esenciales que no vienen al caso, y aclara que el pago, en este caso, al derogar esa posibilidad de ser no remunerativo, debía ser salarial, aclarando algo que generó más dudas que certezas, que es, ante alguna picardía de algún sindicato que dijo, si son días de licencia, entonces páguenmelos con recargo, o sea, dividiendo el salario por 25, y ahí se aclaró que no debía pagarse con el recargo de un día festivo o vacacional, y eso fue mal interpretado por muchos como que en realidad estaba prohibido dar vacaciones en esos días, y eso nunca fue una prohibición, y de hecho en muchos casos se aprovechó para ir adelantando o consumiendo vacaciones pasadas o adelantando las de este año, ¿no? Pero eso empezó a generar algunas tensiones en los lugares de trabajo y algunas participaciones gremiales erráticas en algunas seccionales por tener distintas miradas de esto. Luego empezaron las prórrogas, naturalmente, del ASPO, y a la duplicación indemnizatoria, luego el decreto, el DNU 329 del 31 de marzo, le suma otra solución mágica, digamos, que fue la prohibición de despidos sin causa o por falta o disminución de trabajo, y también de las suspensiones por falta de disminución de trabajo. Digo, la legislación nacional en tema laboral tiene dos artículos, que muchos los conocen, que es el 221, que son las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta de trabajo, y el artículo 247, que son los despidos por causa de fuerza mayor o falta de trabajo. Si hubo en la historia del empleo privado en la Argentina una causa de fuerza mayor no debidamente acreditada y no imputable al empleador, claramente es esta pandemia. Ahora, y está la norma contemplada en la ley de contrato de trabajo de siempre, no es una reciente modificación macrista ni mucho menos. Ahora, está claro que sí hay múltiples fallos que dicen no se puede trasladar al empleador el riesgo empresario, eso se comprende, para casos de a veces de crisis muy puntuales o de situaciones de empresas por ahí mal gestionadas y demás, pero aquí claramente el empleador tenía vedado el acceso a desarrollar su actividad, era claramente una causa de fuerza mayor, no imputable al mismo, debidamente acreditada, y por decreto dijimos, señores, esto no aplica esa normativa, está prohibido despedir, está prohibido suspender. Pero al menos abrió la puerta, y esto fue muy importante, para que se generen acuerdos de suspensiones por la vía del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto fue importante, no hay que minimizarlo, porque para despedir o suspender por causa de fuerza mayor y demás, hubiéramos tenido que tramitar en ese momento procedimientos preventivos de crisis, con el Ministerio de Trabajo casi sin actividad, con un gremio que habría que ver, digamos, esos son trámites individuales a nivel de empresa, muy burocrático, muy problemático, y genera muchas tensiones en la individualidad de cada lugar de trabajo, entonces realmente no iba a ser una solución que el sector iba a poder afrontar, y esta remisión al artículo 23 bis nos mostraba un camino en el que podíamos, de hecho ya veníamos pensando en el Departamento Laboral de esto, podíamos explorar con el sindicato la posibilidad de un acuerdo de carácter sectorial al cual luego las empresas puedan adherir. De hecho, así lo hemos hecho. Hay que decir aquí que el sindicato desde un primer momento, así como yo siempre digo en esta actividad, en comparación con otras que me toca asesorar, donde generalmente uno habla con directores, gerentes, accionistas y más, pero digamos, esta es una actividad, la gastronomía y la hotelería en el país, yo digo, atendida por sus propios dueños, son los dueños los que están al frente de sus establecimientos, y el sindicato entiende de la actividad, hay que decirlo, porque también le toca estar en el mostrador de dueños, digamos, son empleadores de la actividad hotelera y gastronómica, con lo cual no solo conocen la problemática de los trabajadores por estar en los lugares de trabajo representándolos, sino además por ser empleadores de la actividad. Y rápidamente, antes de que termine marzo, ya pudimos firmar un primer acuerdo tratando de atemperar un poco el impacto en los costos. Ahí todavía no teníamos la herramienta del no remunerativo, pero recurrimos a postergar la aplicación del último tramo del acuerdo paritario. Eso fue allá por el 27 de marzo, y lo hicimos aplicable para todo marzo, con lo cual pudimos cubrir por lo menos esa franja de los 10 días, últimos 10 días de trabajo. Y luego comenzamos a trabajar en la conversación o en la configuración de un acuerdo de suspensión en la vía, por la vía que contempla el artículo 23 bis, que pudimos firmar finalmente allá por el 29 de abril, con vigencia para abril y mayo, y luego lo hemos podido prorrogar para junio y julio, y agosto y septiembre. Los tres acuerdos, o el primer acuerdo y sus dos prórrogas, han sido debidamente homologados, y por suerte se han podido aplicar
sin conflictividad por lo que hemos advertido, y con un criterio, una sencilla adhesión de parte de cada uno de los empleadores, que no tenían más que enviar una mail, el único requisito de listar al personal y decir cuál era el periodo por el cual lo iban a suspender, no tenían que dar el detalle individual, sino en todo caso listar toda la dotación y el periodo de vigencia del acuerdo. Bueno, en esa situación estamos, naturalmente se han generado, esta fue una gran herramienta, porque a la vez el decreto 332 que estableció el programa de asistencia al trabajo y a la producción, y el recordado, que ojalá que ha llegado y ojalá se quede con el mismo efecto de las medidas transitorias que se van prorrogando, del ATP y el salario complementario, y la suma de las dos herramientas, el acuerdo de suspensiones y la percepción y adhesión al programa ATP y el cobro del salario complementario, ha permitido hasta el momento que en esta situación inédita para el sector, que es desde el 20 de marzo, virtualmente paralizado, es poder mantener las plantillas de trabajadores, en tanto y en cuanto el costo que va a afrontar el empleador es el diferencial entre el ATP y el costo de la suspensión. Con el gremio hemos encontrado soluciones realmente interesantes para las convocatorias del personal que iba siendo necesario, aleatoria o intermitentemente, para actividades de preservación, de seguridad o de mantenimiento, y finalmente también hemos establecido al principio que, bueno, dada la diversidad de normas que está habiendo ahora en muchas de las jurisdicciones, donde se van habilitando o se van dando permisos con algunas restricciones horarias, restricciones de cupos en función de los protocolos y demás, entonces se van como dando algunos permisos de actividad con una dinámica rara, porque así como se dan, luego retrotraen en función de la evolución de los contagios y de la pandemia en cada localidad, pero es permitir que esta herramienta de la suspensión prácticamente ya llegue como para quedarse entre nosotros, ir renovándola de forma tal de que uno puede ir convocando los empleados y las horas que realmente los vaya necesitando en función de la demanda que fuera observando o de las tareas que pueda ir desarrollando. Y eso, o sea, que coexistir en un mismo periodo de liquidación, días de trabajo con días de suspensión. Esta solución naturalmente no ha sido completa. Cualquier costo, después de tantos meses de inactividad o de actividad muy parcial o marginal, hoy a esta altura es terminal para las empresas de la actividad, como lo sabemos por las estadísticas y los datos que tenemos recabados, pero y no completa tampoco porque todo este proceso de aplicación de normas tan generales o de programas tan abarcativos y de manera tan rápida, generalmente a veces produce errores. El criterio para establecer la base de beneficiarios del ATP eran los salarios de febrero, y así se vio el caso de que lo cobraron en marzo, en abril, personas que por ahí ya estaban de baja porque eran empleados temporarios o de temporada en febrero, cuando se tomó esa referencia, y así como estuvo esa situación distorsiva al principio, luego, al tener la temporada invernal, vimos que el dar de alta códigos de empleados de temporada que estaban en el cese, en febrero, no los habilitaba a recibir el ATP. Ahí estamos teniendo realmente un problema pendiente de solución, se está trabajando todavía en ver de qué manera eso se resuelve. Ahí está, había puesto un timer a los 20 minutos para saber más o menos cómo manejar los tiempos. Disculpen la distracción. Bueno, estamos, y ahí, bueno, dentro de ese contexto sale, o por lo menos está la ley 27.563, ley, bueno, a mí, yo desconfío de los títulos muy largos, porque cuando más uno quiere abarcar con el título, luego parece que menos efectivo es, pero la ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional. Bueno, para hacer algo tan esperado no hemos tenido mucha suerte. Esta ley se trató en el Congreso, en la recordada sesión del 2 de septiembre. Sabemos que ese fue el día donde hubo una situación entre oficialismo y oposición, fruto de si se hacía virtual o presencial. Hoy está esa sesión, de alguna manera supeditada a la presentación de recursos de amparo de Juntos por el Cambio. La ley no tiene ninguna cláusula que hable del inicio de vigencia, si bien tiene plazos a distintos efectos que luego veremos o después repasaremos. El inicio de vigencia se supone es a partir de que se publique en el boletín oficial y de los X días, como cualquier otra ley. No fue publicada aún,
entendemos que quizás fruto de que está, digamos, conjeturas puede haber miles, pero todavía lo cierto es que no ha sido aún publicada y está en esta situación o en este limbo, fruto de las circunstancias vinculadas a esta sesión. Ojalá esto se resuelva pronto y tengamos la ley en breve, porque esto de alguna manera genera un horizonte a la pregunta que esta situación errática en cuanto a la normativa nos generaba, todo permanentemente nos venía, ¿qué pasa con la ATP? ¿Hasta cuándo va a llegar? ¿Qué pasa con el gerente de temporada y demás? Esperamos que, en función de los objetivos ambiciosos de esta ley, que no solo buscan paliar lo que ha sucedido, sino apoyar en la reactivación, estamos hablando o estamos entendiendo que como mínimo 6 meses, y luego prorrogable por otros 6 meses, podríamos estar trabajando en la actividad con la figura del ATP y del salario complementario, con las disminuciones de contribuciones patronales, con una serie de apoyos en donde el jefe de gabinete de ministros tiene la facultad, igual que tiene hoy, digamos, porque es él hoy quien regula muchos de los aspectos vinculados al funcionamiento de la ATP. Digo, pero, a ver, es hoy quien va a tener las facultades para reglamentar todo esto, y de hecho uno de los artículos de la ley, que es muy importante, el 32, dice que el Poder Ejecutivo debe convocar a las entidades gremiales empresarias para tomar todas aquellas medidas tendientes a preservar las plantillas de empleo, y se instrumentar las medidas necesarias para sostener las plantillas de empleo. Y hoy resolver, entre otras cosas, el ATP para el personal de temporada presente, de invierno, que está transcurriendo, como la temporada de verano, entre otras, y así como una cantidad de otras medidas, que es como mínimo, insisto, asegurar este ATP con ese piso de un mínimo vital y móvil, para que de alguna forma la llegada de la nueva normalidad, que nadie sabe en qué va a consistir, pero por lo menos todos estamos queriendo que comience de alguna manera, bueno, esta ley nos genere ese puente. Si bien, bueno, por un lado está el apoyo a los empleadores, con estas herramientas de ATP y reducción de contribuciones patronales, y por otro lado está queriendo impulsar la demanda de servicios de turismo a nivel nacional. Ahí yo creo que hay algún error, porque digamos, cuando se reglamenta en exceso, a veces luego después cuesta mucho encontrar al beneficiario. El bono fiscal vacacional destinado a familias con ingresos mensuales netos totales que no superen el equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles. Esas son cosas que son después muy difíciles de mensurar. ¿Qué es un grupo familiar? ¿Qué es una familia? ¿Los chicos hasta qué edad? Si lo tengo en la obra social hasta los 25 años y estudia. Entonces, él es parte de la familia, hay un bono. Ahora, si toda la familia tiene que ganar menos de 67.500 pesos, que sería el equivalente actual a 4 salarios, no sé si esto realmente va a estimular o no. De todas formas, tanto este bono fiscal como finalmente el incentivo preventa, otro programa de turismo para personas mayores, todo quedó subordinado a reglamentaciones que vendrán luego de que la ley al menos comience su vigencia. Hoy todavía no tenemos una clara señal de cuándo va a suceder eso, ojalá lo antes posible, pero bueno, es incertidumbre, y en este caso es necesidad de que esa hiperinflación normativa al menos concluya con esta norma que nos dé una solución en el sector. Luego hay otros, para quien también piensa en el futuro, más allá de apelar a la recordada tabla del Ouija muchas veces, para ver si con la misma podemos llegar a saber qué nos depara el día de mañana. La verdad, las otras medidas que se están viendo para estimular o preservar empleo, que son, alguien escucha por ahí la vuelta a alguna modalidad parecida a lo que era el decreto 814, o alguna reducción de cargas para los nuevos contratos, la verdad, hoy todo lo que es fomento de empleo, de nuevo empleo, interesa, pero no es solución para el sector. Es un sector, insisto, mano de obra intensiva, difícilmente haya estado alguna vez sobredotado, porque, digamos, si no, es un costo que no podría soportarse. Generalmente estás en el nivel de necesidad, pero lo que produjo la pandemia es que estemos sobredotados hoy, de hecho, porque tenemos gente suspendida y no estamos teniendo demanda para convocarlos, con lo cual hoy tenemos que ver de qué manera podemos sostener esa situación sin generar despidos y teniendo la ayuda para que ese costo sea aún sostenible, más allá de todo el tiempo que ha sucedido y el enorme impacto que han tenido las finanzas de todas las compañías, el endeudamiento feroz que estamos teniendo, las deudas que se acumulan por un montón de otros conceptos. Pero digo, más que fomentar nuevo empleo, estamos necesitando ver, tener las condiciones para sostener el actual y generar el espacio para que el actual pueda ser nuevo puesto en servicio y en régimen para dar servicio, que es para lo que estamos los hoteleros y los gastronómicos, ¿no? Que para tener huéspedes, comensales, clientes y
y bueno, estar trabajando a pleno como siempre nos encantó. Ahí acá hago la pausa y bueno, Gustavo, te cedo la posta por si hay preguntas. Gracias, Nacho. Sí, tengo un par de preguntas. Empiezo. ¿Se sabe algo sobre la extensión del artículo 223 bis? La primera. Sí, bueno, honestamente desde marzo las conversaciones con el gremio son permanentes. Naturalmente hay muchas situaciones en las cuales se generan tensiones, pero también hay muchas miradas comunes, muchas coincidencias en lo que es el impacto en la actividad de toda esta situación, y sabemos que la herramienta del 223 bis es necesaria, como lo mencionaba hace unos minutos. Seguramente hay conversaciones ya de alguna manera en ese sentido, seguramente la vamos a estar prorrogando, es más. Bien, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Diana Butera. Buen día. Dice, el nuevo básico 2019 que se debía haber abonado en marzo del 2020 y se postergó al mes de abril, es la pregunta. Sí, ahí eso fue el acuerdo que mencionaba al principio, acuerdo 27 de marzo, en el cual se postergó la incorporación de la suma remunerativa anual básico que debía producirse en marzo, se postergó a abril. Luego en abril, en realidad quizás no muchos aplicaron esa escala aún, por lo menos no hasta julio, no hasta agosto, porque estando en suspensión aplicaba la escala del acuerdo de suspensiones, pero el básico ya en abril se entiende que se debe conformar con el último tramo de la paritaria 2019. Perfecto. Tengo otra pregunta del doctor Gustavo Rodríguez Cortés. Buen día, Ignacio. ¿En qué situación están los empleadores que no han podido pagar aguinaldo ni la parte de sueldos que no son ATP? Bueno, una situación comprometida. ¿Cómo estás, Gustavo? Es una situación comprometida porque el tema del aguinaldo, bueno, elegí saltearlo para no extenderme más al principio, porque sabía que iba a haber alguna pregunta seguramente. El tema del aguinaldo generó toda una situación, primero porque, bueno, sobre qué plazo debía pagarse, y ahí claramente salimos a decir, a informar, que debía pagarse solo sobre los días efectivamente trabajados, y o los que se hubiera generado salario, porque si por alguna razón alguien hubiera otorgado vacaciones, digamos, en cualquier momento para ir consumiéndolas, esos días son remunerativos y también incidían en el aguinaldo. Pero así como era claro que podíamos, que solo había que liquidarlo sobre esa parte, la trabajada, y no sobre los días de suspensión, también está claro que no se prorrogaron las fechas de vencimiento del pago que contemplaba la normativa, con lo cual desde esa situación hay una infracción formal de quien no pagó en tiempo y forma. Está claro que los plazos se han trastocado, porque también mencionaba en la pregunta las diferencias entre el ATP y la suspensión. Digamos, muchos no sabemos exactamente cuál es la diferencia hasta que nos informan cuál es el ATP efectivamente otorgado, y eso suele suceder vencido el cuarto día hábil del mes de pago, con lo cual, si bien no hay una dispensa, la autoridad, hay un hecho que te impide a vos liquidar adecuadamente los salarios hasta no saber cuál va a ser el importe que va a recibir el empleado por aplicación del ATP. Entonces, eso, digo, si bien no hay una dispensa en la fecha, hemos visto que no hay fiscalización tampoco, ni mayores reclamos. En algún caso, quien puede, hace un anticipo a cuenta, calculando que quede siempre alguna diferencia. Quien puede, naturalmente alrededor del cuarto día hábil lo hace, pero quien no, entiendo que si bien hay una infracción formal, ahí no se está saliendo a fiscalizar ese tipo de situaciones, ni del lado del ministerio ni del lado del sindicato, y ahí mucho tiene que ver también la calidad de la situación que se ha desarrollado en los años en cada establecimiento. Digamos, sabemos que hay empresas que por alguna razón hoy tienen el apoyo, digamos, dentro que el problema también es para los trabajadores, ¿no? Tienen el apoyo de la comprensión de los trabajadores y van acompañando las distintas necesidades, y hay otros que, bueno, no dejan pasar una porque por alguna razón se ha construido una relación de otra calidad, y es difícil en esos contextos, ¿no? Pero por lo que vemos en el departamento, que es una suerte de observatorio de lo que pasa en todo el país, no ha habido, por el momento, mayores problemas o tensiones o conflictos, si bien en alguna filial sí sabemos que el Ministerio ha hecho algún tipo de intimación o emplazamiento a aquellas empresas que no habían cumplido con el pago del aguinaldo íntegro, pero por íntegro era al menos todo lo que debía liquidarse, digamos, para aquellos que de alguna manera avanzaron con el pago en cuotas. Ahí lo que recomendamos en esos casos era impugnar si es que lo habían sumariado o intimado,
impugnar diciendo que el Ministerio solo puede inspeccionar o solo puede sumariar o eventualmente penalizar en aquellos casos que verifica un incumplimiento objetivo y no en aquellos que hay que interpretar la normativa, sea legal o sea convencional para ello, y en este caso entendíamos que la ley de pymes, por ejemplo, al hablar de 3 pagos en el año, era un argumento que podía ser invocado al efecto, si bien, bueno, tiene sus, no voy a acá decir nuestras pros y con nuestras fortalezas o debilidades, pero digamos, se podía invocar una suerte de conjunto de normas por las cuales por lo menos decir, si esto es dudoso, bueno, tratar de defender de esa manera la intimación del Ministerio. Sí, gracias Nacho, tengo una de Rolando Dominé que dice, ante la proximidad de la temporada alta en la costa atlántica, ¿cómo responder las eventuales solicitudes de reserva de plaza sin saber si va a estar abierto el establecimiento, ni el tránsito, ni el turismo? Bueno, pregunta súper importante, de hecho, ya estamos teniendo esa situación en lo que fue la temporada de invierno. Ahí el primer comentario, reflexión, que se me ocurre como interés, es decir, el trabajador de temporada o el trabajo de temporada no necesariamente es una obligación que se vincula con el calendario estrictamente. O sea, que esto no es una fecha, sino es una circunstancia, es el momento estacional en el cual se genera la demanda de servicios. O sea, si vamos al ejemplo de un cosechero en la actividad agrícola, donde tanto se utiliza el contrato de temporada, la temporada empieza cuando madura la fruta. No, y eso puede ser 15 días antes, 15 días después, un mes después, dependiendo de la lluvia. Digo, no es que los empleados van un día X fijo en el año, sino que son convocados, si bien se convocan con determinado tiempo y reservan la plaza y demás, son activados cuando la fruta está madura. ¿Y cuánto dura la temporada? Dura lo que dura la fruta existente. Digamos que no todos los años es el mismo rinde. Entonces, de alguna manera, entendiendo ese principio en la actividad turística, nosotros, si bien se da la temporada estival por el clima, no se está dando la situación de la necesidad, esa recarga o esa intensidad de servicios, fruto que primero estamos con la prohibición de trabajar, y segundo, en los casos en los que esa prohibición ha sido, hay excepciones o hay permisos, hay una retracción de la demanda fenomenal. ¿Esto quiere decir que estamos autorizados a saltearnos la temporada? No, pero quiere decir que hay que tener una conversación local. El convenio colectivo de trabajo en esto delega mucho en las soluciones regionales, porque no es lo mismo un lado que otro, pero aquí hay que conversar para decir, ojo, dejemos tranquilos, primero, no hagamos viajar a la gente que vive en otra localidad, porque hoy es un riesgo para todos, incluso no tendría por ahí dónde alojarse en el lugar de trabajo. Dejemos tranquilos que no tienen que venir para reservar la plaza, si no van a quedar despedidos, digamos que eso no, pero digamos, sepamos, de alguna manera consensuemos con sindicatos, y eso lo estamos tratando de hacer, en algunas localidades se ha hecho, una postergación, por lo menos en el inicio, y mientras se resuelve la situación, gran situación pendiente para el trabajo de temporada, que es el otorgamiento efectivo del ATP. Si bien ha habido una suerte de subsidio de comentario vinculado o normas concretas a otorgar unos 20.000 pesos en 2 cuotas de 10.000, era algo parecido al IFE, no era en sustitución ni a cuenta de haberes, sino que simplemente fue una norma que salió con un cupo, con un listado asociado en algunas jurisdicciones, pero esto no resuelve la situación laboral de quien en algún momento debiera ser activado, aunque sea para el mínimo de temporada contemplado local, sea en el establecimiento, sea en la localidad, y para poder cumplir con eso, como mínimo el sector necesita que se efectiva y formalmente y expresamente se otorgue el ATP para nosotros de última poder cumplir con esa convocatoria y el personal estar suspendido en esa temporada mínima teórica que deba darse, ¿no? Entonces, para pagar el diferencial entre ATP y suspensión. Perfecto. Disculpame, uso una cosa, no, porque la pregunta hablaba de temporada estival. Este programa que hoy lo estamos teniendo en la temporada invernal, estamos tratando que se resuelva no solo para el invierno, sino para ya arrancar una temporada estival que tiene otras connotaciones, otra extensión, otra dimensión, ya con ese tema resuelto. Creo que no admite mantener este estado de incertidumbre e indefinición, más, y llegar al verano así sería realmente una falta de responsabilidad de funcionarios y de representantes, sobre todo con una ley que, más allá del tema de la vigencia, con una ley que tiene todo este tipo de situaciones y objetivos tan loables e importantes, tener esta situación y resolver, sería imperdonable llegar al verano con esto. Bueno,
Solo un comentario. Preguntan si el estado de suspensión de los empleados irá extendiendo en los próximos meses. Ya contaste de que estamos en conversaciones para una nueva prórroga. Sí, entendemos que esto se va a extender por varios meses, de una u otra manera. La herramienta de la suspensión la vamos a tener que ir articulando con lo que sea el progresivo, la recuperación progresiva de la demanda de servicios. O sea, mientras no tengamos una recuperación plena de la demanda de servicios, vamos a tener que estar conviviendo con la herramienta de suspensión. Le sumo la necesidad también de lograr el sostenimiento del ATP, porque la suspensión no es gratuita, digamos, ni es barata para el empleador, ¿no? Digamos, lo ato con otra pregunta que me llega, que dice si cuando termine el acuerdo que tenemos firmado con el gremio del 223 bis, se puede pedir el procedimiento preventivo de crisis si sigue esta situación. Sí, si en algún momento, por hipótesis, lo digo, si en algún momento se vencieran los acuerdos de suspensiones, los empleadores de todas formas pueden impulsar sus propios acuerdos de suspensiones, sea a nivel de empresa, ¿no? Digamos, de hecho lo podrían hacer hoy mismo. Si por alguna razón entendieran que el acuerdo de suspensiones no les satisface y quisieran negociar alguno con condiciones diferenciales, podrían hacerlo. Se van a encontrar con que lamentablemente todos los empresarios de la actividad negocian con un mismo sindicato. Entonces habrá que ver ahí qué receptividad hay. Pero bueno, hemos visto experiencias en ese sentido regionales vinculadas precisamente al contrato de temporada, ¿no? O sea que es posible, sí. Cambio un poquito de tema. Hay una duda respecto, pregunta Juan Carlos Negro, hay una duda respecto a las contribuciones de ART sobre las sumas no remunerativas estas que estamos liquidando del acuerdo, ¿no? Sí, bueno, ahí se dio una duda razonable ahí. La ART, la alícuota de la ART tradicionalmente era sobre salarios y no aplicaban las sumas no remunerativas. Ahora, esto con el origen normativo y el origen de la ley. ¿Qué sucedió? Acá que hacemos permanentes las excepciones, ¿no? Coyunturales. Con la llegada de los no remunerativos en las paritarias y la incorporación de los no remunerativos dentro del componente habitual de la compensación de un trabajador en actividad y al estar en actividad expuesto a tener accidentes, luego se aclaró normativamente que la alícuota también iba a aplicarse sobre los no remunerativos, pero apuntando a los no remunerativos dispuestos por paritaria que componen el salario o la compensación del trabajador mensual que está en actividad. Mi opinión, y de hecho hemos difundido, porque la Superintendencia de Riesgo de Trabajo así se ha expedido cuando ha sido consultada puntualmente, es que la suspensión no debiera devengar alícuota de RT, porque el trabajador está suspendido de toda contraprestación laboral. Ahí lo que sí sugiero es veamos los casos también, pues sabemos que hay muchos establecimientos suspendidos, digo, no establecimientos de esta actividad donde el home office o el teletrabajo no da, pero esto, hablando de la generalidad, no es lo mismo estar suspendido que teletrabajando, si bien quizás a los fines compensatorios uno recurre a una solución porque es práctica y ayuda a reducir costos, que es el 223 bis, en algunos casos hay algún tipo de actividad, y si esto sucede y por alguna razón hubiera algún tipo de situación que genera un accidente, habría que, ahí ya es una decisión que hay que tomar en el plano individual de cada empresa, cómo lo resuelve. Pero en principio, de no haber actividad alguna, por el 223 bis no debiera pagarse alícuota al asegurador de riesgo de trabajo. Bien. Daniel González, consulta si a futuro ves posibles modificaciones a la ley de contrato de trabajo o al convenio colectivo de trabajo que permitan contrataciones más flexibles en nuestra actividad. Bueno, ahí de nuevo los invito usemos el Ouija para esto, si vamos a tratar de adivinar el futuro. Digo, miren, la verdad, la actividad tiene un convenio colectivo de trabajo bastante dinámico. A veces, lamentablemente, vemos cuando hacemos los foros en el departamento laboral, que no en todos lados o no todos, a veces lo tienen suficientemente internalizado. De hecho, hay muchas consultas, por ejemplo, el contrato de temporada, vemos cómo los establecimientos la hacen con el foco puesto exclusivamente en la ley de contrato de trabajo, que naturalmente que rige. Pero nosotros en la actividad tenemos enriquecido, si querés, reglamentada o asociada a lo que son la dinámica, a lo que es la dinámica propia de la actividad, a través de los contenidos específicos del convenio colectivo de trabajo 389/04,
Y hace falta conocimiento de las herramientas y de cómo articular distintas modalidades de contratación. Ahora, de todas formas, entiendo, se puede llegar a esperar algún tipo de cambio en la normativa nacional, no sé si en la ley de contrato de trabajo, porque acá hay todo ese tema estigmatizante, así como vamos a los 70 a unos efectos, vamos a los 90 a otros, y el recuerdo de los contratos basura, de los contratos promovidos, pareciera ser mala palabra, pero sí, es cierto que habrá que promover el empleo, y seguirá por figuras, no sé si transitorias, pero sí quizás con cargas sociales, con franquicias en términos de cargas sociales, pero honestamente no creo que sea atractivo para el sector, porque el sector hoy está para ver cómo ocupa el personal que tiene, no para tomar nuevos trabajadores, y también hoy desvincular, si voy a echar un trabajador existente para tomar uno nuevo con este beneficio, hoy la doble indemnización sumada a la prohibición y demás se genera toda una situación que no es difícil de gestionar, pero digo, es probable esperar algún tipo de normativa nacional para promover nuevos contratos, sí, y que estamos trabajando con el sindicato, siempre, tratando de ver de qué manera podemos ayornar nuestro convenio colectivo de trabajo para incorporar algunas modalidades que puedan reflejar nuevas necesidades, o incluso tema de categorías y demás. Sí, es una conversación que siempre estamos teniendo, pero que la coyuntura a veces te empuja la agenda, te distrae de esa agenda porque, bueno, te nos tiene hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí, es una asignatura que tratamos de no abandonar en el departamento. Bueno, referido al tema, Gabriel Dalgesio pregunta si siguen vigentes los contratos a prueba. Sí, bueno, el contrato a prueba en realidad no es un contrato en sí mismo, sino que son los primeros 90 días en un contrato de tiempo indeterminado. Con la excepción del contrato de temporada, que no aplica, donde no aplica el periodo de prueba, cualquier otra persona que es contratada por tiempo indeterminado, aunque sean jornadas parciales o reducidas y demás, el periodo de prueba es los primeros 90 días. Teniendo en cuenta que ahí hay un preaviso de 15 días, con lo cual la prueba efectiva es de 2 meses y medio, porque ahí ya habría que, si uno piensa desvincular, ya es bueno comunicar el preaviso para no tener el costo salarial de 15 días al final, ¿no? Pero sí, sigue vigente el periodo de prueba. Sí, me entró un comentario más que una pregunta de Roxana Chab, cuando hablábamos recién de la suma no remunerativa y el pago de RT, en donde plantea que para liquidar el formulario 931 tenemos que declararlo como sueldo para que pueda calcular la obra social y por lo tanto la RT también la calcula automáticamente. Bueno, ahí no me voy a meter, o sea, yo el tema liquidación 931, viste, afortunadamente los números no son lo mío y a veces esas cuestiones administrativas, pero si se consulta la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, al no haber prestación y no haber salario, no debiera tributar. Sí está claro que los no remunerativos del 223 bis sí tributan lo que es obra social y, bueno, por eso en el artículo lo establece y el mismo decreto 329 cuando estableció la prohibición de despedir, dijo 223 bis con estas características, ¿no? Entonces, si obra social, no es riesgo de trabajo en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el empleado se puede seguir enfermando, tiene que tener la cobertura médico-asistencial, pero no está trabajando, con lo cual no puede tener un accidente ni de trabajo, ni en itinere, en teoría, así que no tendría sentido. De todas formas, para quienes tuvieran que mantenerla por la razón que antes hablábamos, también se admite, es un tema contractual y comercial. Ahí hay que llamar a la superintendencia de riesgos y buscar renegociar la alícuota al menos durante el periodo de suspensión, para reducirla lo mínimo posible. Esa conversación comercial es posible, se puede dar, a veces. Está bien. Fernando Barbera consulta que si el gobierno le dio más de 400 millones de pesos a la obra social de Última, ¿deberían condonar la deuda por obra social? Si no, el sindicato lo está cobrando 2 veces. No, veamos, bueno, acá puedo hablar para la tribuna y decir sí, deberían, pero digo, honestamente hoy lo que vemos como observatorio de muchas actividades, las obras sociales están en una situación pésima. Acá no voy a defender a administraciones que por ahí no son lo más eficientes, pero es cierto que hoy por hoy ya solo el costo del kit de protocolo para para una atención está arriba de los 1.000 pesos. Entonces, para cada atención individual, digamos, están teniendo un agujero enorme y están viendo en el gobierno cómo las ayudan, sobre todo aquellas actividades que si bien han tenido una merma significativa en sus ingresos, porque nosotros sepamos que estamos pagando obra social sobre el importe de la neto del 223 bis,
para el personal suspendido. Eso implica una reducción muy importante de ingresos para la obra social, que si no estarían cobrando el mismo porcentaje, pero sobre el valor del 100% bruto. Y bueno, creo que esas soluciones que insuman son para algunos gremios, porque no son lo mismo las obras sociales, las actividades que han sido esenciales y siguieron recaudando normalmente, versus aquellas que se han visto impactadas como la nuestra, con suspensiones, pero igual, bueno, ahí creo que condonar no, de hecho, te está pensando en incrementar, por lo menos hemos visto estas últimas horas en algunos medios periodísticos, la intención de incrementar los aportes y las contribuciones con destino al régimen de obras sociales, justamente por esta situación. Tienen una situación bastante complicada, bueno, de todas formas también la tenemos nosotros como empleadores, así que creo que ahí habrá que tratar de ver sobre acuerdos, formas de pago y demás, pero no creo que más Bueno, allá de... ya me están avisando por el otro canal de que estamos excedidos en 10 minutos, así Oh, que quiero aprovechar, agradecerte nuevamente, Nacho, y decirles que nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero vamos a hacer llegar las respuestas en forma particular. Eh, no son nada, son más de las cosas que hemos comentado, con lo cual probablemente en el correr de la charla también fueron disipadas. Así que Nacho, te agradezco mucho, no en lo personal, sino desde el punto de vista del departamento y el apoyo de siempre. bueno, gracias Vamos, a ustedes por la paciencia y bueno, y esta oportunidad de poder difundir tantas buenas noticias. bueno, vamos a pasar al módulo 6 entonces y los dejamos con la continuidad del programa. Hasta luego, éxitos con el coloquio.